En las calles empedradas de la Ciudad de México colonial, una joven esclava llamada Luna Valentina camina con la mirada baja, llevando una canasta de frutas para su amo. El sol de la tarde caía implacable sobre las calles de la Ciudad de México, bañando de oro las fachadas de las casas coloniales y los edificios de cantera. El aire estaba cargado con el aroma de las especias y el incienso que flotaba desde los mercados cercanos, mezclándose con el olor a tierra mojada que aún persistía de la lluvia de la noche anterior. Luna Valentina, una hermosa joven de apenas 18 años, caminaba con paso ligero por las calles empedradas. Su piel morena brillaba con una fina capa de sudor, y sus ojos, oscuros como la noche sin luna, escaneaban constantemente su entorno, siempre alerta. Llevaba una canasta de mimbre rebosante de frutas frescas, mangos dorados, guayabas aromáticas y zapotes maduros que su amo, don Rodrigo, había encargado para el banquete de esa noche. El vestido sencillo de algodón que llevaba Luna, aunque limpio, mostraba signos de desgaste, un recordatorio constante de su condición de esclava. Sus pies descalzos se movían con agilidad sobre las piedras irregulares, evitando los charcos y la basura que se acumulaba en los rincones. Mientras avanzaba, Luna no podía evitar que su mente divagara, soñando con una vida diferente. Recordaba las historias que su abuela le contaba cuando era niña, antes de que la separaran. Historias de libertad, de tierras lejanas donde no existía la esclavitud, donde cada persona era dueña de su destino. Pero rápidamente apartaba esos pensamientos peligrosos. Soñar demasiado solo traía dolor, se recordaba a sí misma. De repente, el ruido de cascos de caballos y el traqueteo de ruedas sobre el empedrado la sacaron de sus cavilaciones. Un lujoso carruaje, adornado con el escudo real, se acercaba a toda velocidad. Luna se pegó a la pared, intentando hacerse invisible, como había aprendido a hacer desde pequeña. Para su sorpresa y temor, el carruaje se detuvo justo frente a ella. El corazón de Luna comenzó a latir con fuerza, un presentimiento oscuro se apoderó de ella. Las cortinas de seda del carruaje se apartaron, y un hombre de aspecto imponente asomó su rostro. «Tú, muchacha», dijo el hombre con voz autoritaria, sus ojos fríos evaluándola de pies a cabeza. «¿Cómo te llamas?» Luna, temblando, pero consciente de que no responder sería aún peor, logró articular: «Luna Valentina, señor». El hombre la miró fijamente, como si estuviera evaluando una pieza de ganado en el mercado. Su mirada hizo que Luna se sintiera expuesta, vulnerable. Finalmente, el hombre habló de nuevo. «Soy el canciller Lorenzo. Vendrás conmigo al Palacio Real. Tu amo será compensado». Luna sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿El Palacio Real? ¿Qué podían querer de ella en el palacio? El miedo se apoderó de su cuerpo, paralizándola por un momento. «Pero señor», logró decir Luna, su voz apenas un susurro, «mi amo espera estas frutas para esta noche. Si no regreso». El canciller Lorenzo la interrumpió con un gesto brusco. «Eso ya no es tu preocupación. Sube al carruaje. Ahora». Antes de que Luna pudiera protestar más, dos guardias bajaron del carruaje y la tomaron por los brazos. La canasta de frutas cayó al suelo, su contenido rodando por las calles empedradas. Luna vio como un grupo de niños harapientos se abalanzaba sobre las frutas, aprovechando el inesperado festín. Con un movimiento rápido, los guardias la subieron al carruaje. Luna se encontró de repente en un interior lujoso, rodeada de cojines de seda y cortinas bordadas con hilos de oro. El contraste con su vida diaria era tan abrumador que por un momento pensó que estaba soñando. El canciller Lorenzo subió tras ella, sentándose frente a Luna. Con un golpe seco de su bastón en el techo del carruaje, dio la señal para partir. Las ruedas comenzaron a girar, y Luna sintió como su vida conocida se desvanecía en la distancia. ¿A dónde me llevan, señor?», se atrevió a preguntar Luna, su voz temblorosa. Lorenzo la miró con una mezcla de desdén y algo más que Luna no pudo identificar. «Al Palacio Real, como ya te dije. El príncipe Eduardo necesita nuevos sirvientes, y tú tienes exactamente lo que estamos buscando». Luna sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podía tener ella que fuera de interés para el príncipe? Mil pensamientos cruzaron su mente,
cada uno más aterrador que el anterior. Mientras el carruaje avanzaba por las calles de la ciudad, Luna miraba por la ventana, viendo cómo las casas familiares daban paso a edificios cada vez más grandes y lujosos. La gente en las calles se apartaba al paso del carruaje real, algunos inclinándose con respeto, otros mirando con curiosidad. Luna pensó en don Rodrigo, su amo. A pesar de la dureza de su vida como esclava, al menos conocía su lugar en esa casa. Ahora, se dirigía hacia lo desconocido, hacia un mundo del que solo había oído hablar en susurros y rumores. El Palacio Real apareció en el horizonte, sus torres y cúpulas doradas brillando bajo el sol de la tarde. Luna nunca había visto algo tan imponente y hermoso. Por un momento, olvidó su miedo, maravillada por la visión. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Luna Valentina», dijo el canciller Lorenzo, una sonrisa fría en sus labios. «Espero que estés a la altura de las expectativas del príncipe». El carruaje cruzó las enormes puertas del palacio, y Luna sintió que cruzaba el umbral hacia una nueva vida. No sabía si sería mejor o peor que la anterior, pero algo en su interior le decía que nada volvería a ser igual. Mientras el carruaje se detenía en el patio principal del palacio, Luna tomó una profunda respiración, preparándose para enfrentar lo que fuera que el destino le tuviera preparado. Con una mezcla de miedo y determinación, se dispuso a dar el primer paso en este nuevo capítulo de su vida, ignorante aún del papel crucial que estaba destinada a jugar en la historia del reino. En los opulentos pasillos del Palacio Real, el príncipe Eduardo camina inquieto, ajeno a la tormenta que está a punto de desatarse en su corazón. El sol de la mañana se filtraba a través de los enormes ventanales del Palacio Real, creando un juego de luces y sombras en los pasillos de mármol pulido. El príncipe Eduardo, heredero al trono de Nueva España, caminaba con paso distraído por estos corredores, su mente divagando entre sus deberes reales y un anhelo indefinido que no lograba nombrar. Eduardo era la viva imagen de la realeza, alto, de porte elegante, con ojos color avellana que parecían cambiar de tono según la luz, y un cabello castaño oscuro que enmarcaba sus facciones aristocráticas. Vestía un traje finamente confeccionado en tonos azules y dorados, los colores de la casa real. Sin embargo, a pesar de su apariencia impecable, una sombra de inquietud nublaba su mirada. Mientras caminaba, sus dedos jugaban distraídamente con el anillo de sello que llevaba en su mano derecha, un hábito que había desarrollado cuando estaba preocupado o pensativo. Y vaya que tenía motivos para estarlo. En los últimos días, la presión de la corte y de su padre, el rey, se había intensificado. Todos esperaban que pronto anunciara su compromiso con alguna de las princesas de los reinos vecinos, una unión que fortalecería las alianzas políticas del imperio. Pero Eduardo no podía evitar sentir que algo faltaba en su vida. Las princesas que le habían presentado eran hermosas y refinadas, sin duda, pero ninguna había logrado despertar en él ese fuego, esa pasión de la que hablaban los poetas y trovadores. Se preguntaba si alguna vez experimentaría ese amor arrollador del que tanto había leído en los libros de la biblioteca real. Sumido en estos pensamientos, Eduardo dobló una esquina sin prestar atención a su entorno. De repente, sintió que chocaba con alguien. Instintivamente, extendió sus brazos para evitar que la otra persona cayera. Y fue entonces cuando la vio. Frente a él estaba la criatura más hermosa que jamás había contemplado. Una joven de piel morena y ojos oscuros como la noche más profunda lo miraba con una mezcla de sorpresa y temor. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros, y aunque vestía el sencillo uniforme de las sirvientas del palacio, a Eduardo le pareció que resplandecía más que cualquier princesa que hubiera conocido. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Eduardo se encontró perdido en esos ojos, sintiendo que podía ver el alma misma de la joven a través de ellos. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y una sensación cálida se extendió por todo su cuerpo. «¿Quién eres tú?», preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro, como si temiera romper el hechizo del momento. La joven, consciente de repente de su posición y de con quien estaba hablando, bajó la mirada rápidamente y dio un paso atrás, soltándose del agarre del príncipe. «Luna Valentina, Su Alteza», respondió ella, su voz suave pero con un tono que Eduardo no pudo descifrar. Soy nueva en el palacio». Eduardo sintió que algo se agitaba en su interior al escuchar su nombre.
Luna. Como la luz que ilumina la oscuridad de la noche. Le pareció el nombre más apropiado para esta joven que, en cuestión de segundos, había iluminado su mundo. Bienvenida, Luna Valentina, dijo Eduardo, intentando mantener la compostura a pesar de la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Espero que encuentres tu lugar aquí. Luna levantó la mirada por un instante, y Eduardo pudo ver una chispa de algo indefinible en sus ojos. ¿Curiosidad? ¿Desafío? No estaba seguro, pero sintió el deseo irrefrenable de descubrirlo. Gracias, Su Alteza, respondió Luna, haciendo una pequeña reverencia. Si me disculpa, debo continuar con mis tareas. Antes de que Eduardo pudiera decir algo más, Luna se deslizó a su lado y continuó su camino por el pasillo. El príncipe se giró para verla alejarse, incapaz de apartar la mirada de su figura grácil. Mientras Luna desaparecía al doblar una esquina, Eduardo se quedó inmóvil en medio del pasillo, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su mundo. La inquietud que lo había acompañado durante días se había transformado en una nueva sensación, una mezcla de emoción y ansiedad que no podía explicar. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió que estaba verdaderamente vivo. Cada color parecía más brillante, cada sonido más nítido. Era como si Luna hubiera traído consigo una nueva energía que impregnaba todo a su alrededor. Sin embargo, junto con esta emoción, vino también la realización de los obstáculos que se interpondrían entre ellos. Eduardo era el príncipe heredero, destinado a casarse con alguien de su misma clase social. Luna era una sirvienta, probablemente una esclava traída al palacio para servir. El abismo que los separaba parecía insalvable. Pero a pesar de la lógica, a pesar de las convenciones sociales y las expectativas de la corte, Eduardo supo en ese momento que haría lo que fuera necesario para volver a ver a Luna, para hablar con ella, para conocerla realmente. Con renovada determinación, Eduardo continuó su camino por los pasillos del palacio. Sus pasos, antes indecisos, ahora tenían un propósito. Buscaría la manera de acercarse a Luna, de entender qué era esta conexión instantánea que había sentido. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Luna se apoyaba contra una pared, su corazón latiendo con fuerza. El encuentro con el príncipe Eduardo la había dejado confundida y asustada. Nunca antes había visto a alguien mirarla de esa manera, como si realmente la viera, más allá de su condición de sirvienta. Luna sabía que debía ser cuidadosa. Las historias sobre sirvientas que se involucraban con la nobleza nunca terminaban bien. Pero a pesar de sus temores, no podía negar la chispa que había sentido al mirar a los ojos del príncipe. Era algo nuevo, emocionante y aterrador al mismo tiempo. Mientras ambos continuaban con sus respectivas rutinas en el palacio, ninguno podía imaginar cómo sus destinos se entrelazarían en los días venideros. El encuentro casual en el pasillo había sido solo el comienzo de una historia que desafiaría las convenciones, enfrentaría peligros y, tal vez, cambiaría el curso de un imperio. El destino había puesto en marcha sus engranajes, y ni Eduardo ni Luna podrían escapar de la atracción magnética que los atraía el uno al otro. En los pasillos del Palacio Real, entre intrigas cortesanas y secretos ancestrales, estaba a punto de nacer un amor que desafiaría todas las expectativas y sacudiría los cimientos mismos del reino. En las cocinas del palacio, Luna encuentra un aliado inesperado en Mateo, el cocinero jefe, quien le advierte sobre los peligros que acechan en la corte. El calor sofocante de las cocinas del Palacio Real envolvía a Luna mientras fregaba una pila interminable de ollas y sartenes. El sudor perlaba su frente y se deslizaba por su cuello, mezclándose con el vapor que emanaba de los enormes calderos donde se preparaban los elaborados platillos para la cena de esa noche. Habían pasado varios días desde su llegada al palacio y su encuentro fortuito con el príncipe Eduardo. Luna había intentado mantener ese recuerdo en el fondo de su mente, consciente de que soñar con imposibles solo traería dolor. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada intensa del príncipe, sintiendo de nuevo esa conexión inexplicable que la había sacudido hasta lo más profundo de su ser. El ruido y la actividad frenética de la cocina la mantenían distraída durante el día, pero en las noches, sola en el pequeño cuarto que compartía con otras sirvientas, los pensamientos sobre Eduardo la asaltaban sin piedad.
Se reprendía a sí misma por su debilidad, recordándose constantemente su posición y los peligros de albergar tales sentimientos. Luna. La voz autoritaria de doña Carmela, la supervisora de la cocina, la sacó de sus cavilaciones. Deja de soñar despierta y termina con esos platos. Luego necesito que ayudes a pelar las papas para el estofado de mañana. Sí, doña Carmela, respondió Luna, agachando la cabeza y redoblando sus esfuerzos en la tarea que tenía entre manos. Mientras trabajaba, Luna observaba el ir y venir del personal de la cocina. Cocineros, pinches y sirvientes se movían en una danza caótica pero coordinada, cada uno consciente de su papel en el intrincado engranaje que mantenía alimentada a la corte real. Entre el bullicio, una figura destacaba por su presencia imponente y su voz resonante. Mateo, el cocinero jefe, dirigía las operaciones con la precisión de un general en el campo de batalla. Alto, de complexión robusta y con una espesa barba salpicada de canas, Mateo era respetado y temido a partes iguales por todo el personal de la cocina. Luna había notado que, a pesar de su apariencia intimidante, los ojos de Mateo a menudo reflejaban una bondad que contrastaba con su exterior rudo. En más de una ocasión, lo había visto defender a los sirvientes más jóvenes de los abusos de algunos nobles que visitaban las cocinas. Esa noche, cuando la actividad comenzaba a disminuir y la mayoría del personal se retiraba a descansar, Luna se quedó atrás para terminar de limpiar los últimos utensilios. El silencio que poco a poco se apoderaba de la cocina era un bálsamo para sus oídos después del ajetreo del día. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, se encontró cara a cara con Mateo, quien la miraba con una expresión indescifrable. Luna, dijo Mateo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos, necesito hablar contigo. El corazón de Luna dio un vuelco. ¿Había hecho algo mal? ¿La enviarían de vuelta con su antiguo amo? Sí, señor Mateo, respondió, intentando mantener la calma. Mateo se acercó más, su voz apenas un susurro. Luna, ten cuidado. El palacio no es lo que parece. Hay peligros aquí que no puedes imaginar. Luna frunció el ceño, confundida. No entiendo, señor. ¿A qué se refiere? Mateo suspiró profundamente antes de continuar. El canciller Lorenzo no es un hombre de fiar. Te trajo aquí por una razón, y no creo que sea buena. He visto cómo te mira, como si fueras una pieza en un juego que solo él conoce. Un escalofrío recorrió la espalda de Luna al recordar la mirada fría del canciller el día que la trajo al palacio. Siempre había sentido que había algo siniestro en ese hombre, pero escuchar sus sospechas confirmadas por alguien más la llenó de temor. Pero eso no es todo, continuó Mateo, su voz cargada de preocupación. He visto cómo te mira el príncipe Eduardo. Y también he visto cómo lo miras tú. Eso es peligroso, Luna. Muy peligroso. Luna sintió que el color abandonaba su rostro. ¿Tan obvios habían sido sus sentimientos? Si Mateo lo había notado, ¿quién más lo habría hecho? Yo no, balbuceó Luna, incapaz de formar una frase coherente. Mateo puso una mano reconfortante en su hombro. No te culpo, pequeña. El corazón no entiende de rangos ni posiciones. Pero debes entender que en este mundo, en este palacio, un amor así solo puede traer dolor y tragedia. Luna asintió, lágrimas amenazando con escapar de sus ojos. Lo sé, señor Mateo. Créame que lo sé. Pero, ¿qué puedo hacer? Mantén la cabeza baja y los ojos abiertos, respondió Mateo. Observa, escucha y aprende. El conocimiento es poder, Luna, y en este nido de víboras, necesitarás toda la ventaja que puedas obtener. Antes de que Luna pudiera responder, se escucharon pasos acercándose. Mateo se alejó rápidamente, volviendo a su papel de cocinero gruñón. Y asegúrate de que esos cuchillos estén bien afilados para mañana, gritó, guiñándole un ojo a Luna antes de desaparecer por la puerta de la despensa. Luna se quedó allí, con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas. Las palabras de Mateo resonaban en su cabeza, mezclándose con sus propios temores y anhelos. Mientras terminaba sus tareas, Luna no podía dejar de pensar en la advertencia de Mateo.
El palacio, que ya le parecía un lugar intimidante, ahora se revelaba como un laberinto de intrigas y peligros ocultos. Y en medio de todo eso, estaban sus sentimientos por Eduardo, un amor imposible que amenazaba con consumirla. Luna sabía que debía ser fuerte, que debía protegerse. Pero en lo profundo de su corazón, una pequeña llama de esperanza se negaba a extinguirse. Tal vez, solo tal vez, había una manera de navegar por este mundo peligroso sin perder su corazón en el proceso. Esa noche, mientras se acostaba en su pequeña cama, Luna tomó una decisión. Seguiría el consejo de Mateo. Observaría, escucharía y aprendería. Se convertiría en una sombra, invisible para aquellos que quisieran hacerle daño. Y quizás, en el proceso, encontraría una manera de estar cerca de Eduardo sin poner en peligro sus vidas. Con esta resolución en mente, Luna cerró los ojos, dejando que el sueño la envolviera. En sus sueños, vio un futuro donde ella y Eduardo podían estar juntos, libres de las cadenas de la sociedad y las intrigas del palacio. Era un sueño hermoso, pero al despertar, Luna sabía que la realidad sería mucho más dura y complicada. El amanecer traería nuevos desafíos, nuevos peligros. Pero Luna estaba decidida a enfrentarlos con coraje y astucia. En un mundo donde cada sombra podía ocultar un enemigo, ella encontraría la manera de sobrevivir y, tal vez, de amar. Durante un fastuoso baile de máscaras en el palacio, Eduardo y Luna comparten un momento de intimidad que cambiará sus vidas para siempre. El palacio real bullía de actividad mientras los preparativos para el gran baile de máscaras llegaban a su punto culminante. Sirvientes corrían de un lado a otro, cargando bandejas de plata, arreglando flores y puliendo cada superficie hasta que brillara. El aire estaba cargado de expectación y nerviosismo. Luna se movía entre el caos con gracia y eficiencia, ayudando donde podía y tratando de pasar desapercibida. Desde su conversación con Mateo, había puesto especial cuidado en observar todo lo que sucedía a su alrededor, atenta a cualquier señal de peligro o intriga. Mientras colocaba una bandeja de copas de cristal en una de las mesas del gran salón, Luna no pudo evitar maravillarse ante la opulencia que la rodeaba. Candelabros de oro macizo pendían del techo, sus velas reflejándose en los espejos que cubrían las paredes. Pesadas cortinas de terciopelo enmarcaban ventanales que se elevaban hasta el techo, y el suelo de mármol pulido brillaba como un espejo. Luna, la voz de doña Carmela la sobresaltó. Necesito que te encargues de servir las bebidas esta noche. Y por el amor de Dios, trata de no romper nada. Luna asintió, consciente de que esta tarea la pondría en contacto directo con la nobleza. La idea la aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. ¿Vería a Eduardo? ¿Cómo reaccionaría si lo hiciera? Mientras se preparaba para la noche, Luna no pudo evitar pensar en las palabras de Mateo. Mantén los ojos abiertos, le había dicho. Esta noche sería la oportunidad perfecta para observar las dinámicas de la corte, para entender mejor el mundo en el que se había visto inmersa. A medida que caía la noche, los invitados comenzaron a llegar. Nobles ataviados con sus mejores galas y máscaras elaboradas llenaron el salón. Luna, vestida con el sencillo uniforme de las sirvientas pero con una delicada máscara que Mateo le había conseguido en secreto, se movía entre la multitud sirviendo copas de vino y champán. El ambiente era electrizante. La música de la orquesta llenaba el aire, mezclándose con las risas y conversaciones de los invitados. Luna observaba fascinada cómo los nobles se movían en una danza social tan compleja como los pasos que ejecutaban en la pista de baile. Intrigas, secretos y alianzas parecían formarse y deshacerse con cada intercambio de palabras. De repente, mientras servía una copa de vino, Luna sintió una presencia a su espalda. Se giró y su corazón dio un vuelco. Frente a ella, con una máscara dorada que ocultaba la mitad de su rostro, estaba el príncipe Eduardo. Una copa de vino, por favor, dijo Eduardo, su voz suave pero cargada de una emoción que Luna no pudo descifrar. Con manos temblorosas, Luna sirvió el vino y se lo ofreció al príncipe. Sus dedos se rozaron por un instante, y Luna sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. Eduardo la miró fijamente, sus ojos brillando detrás de la máscara. Gracias, dijo, y Luna supo que él la había reconocido.
Antes de que pudiera alejarse, Eduardo se inclinó ligeramente hacia ella y susurró, encuéntrame en el balcón del ala este en 10 minutos. Luna sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Debía ir? Sabía que era peligroso, que estaba jugando con fuego. Pero el deseo de estar cerca de Eduardo, aunque fuera por un momento, era más fuerte que cualquier precaución. Los siguientes 10 minutos fueron una agonía. Luna continuó con sus tareas, su mente dividida entre el deber y el anhelo. Finalmente, cuando nadie la observaba, se escabulló hacia el balcón indicado. Eduardo ya estaba allí, su figura recortada contra el cielo estrellado. Al verla, se quitó la máscara, revelando su rostro lleno de emoción y ansiedad. Luna, susurró, acercándose a ella. No puedo dejar de pensar en ti. Luna sintió que su corazón se aceleraba. Su Alteza, esto no puede ser. Yo soy una esclava y usted. Eduardo la interrumpió, tomando suavemente sus manos entre las suyas. No me importa quién eres o de dónde vienes. Solo sé que nunca he sentido algo así por nadie. Pero el peligro. Comenzó Luna, recordando las advertencias de Mateo. Lo sé, dijo Eduardo, su voz cargada de determinación. Sé que hay obstáculos, que hay quienes se opondrían. Pero Luna, ¿no crees que vale la pena luchar por esto? Luna miró a los ojos de Eduardo y vio en ellos un reflejo de sus propios sentimientos. El miedo, la esperanza, el anhelo de algo más grande que ellos mismos. Tengo miedo, admitió Luna. No solo por mí, sino por ti. Si alguien se enterara. Eduardo acarició suavemente la mejilla de Luna. Encontraremos una manera. Juntos. No dejaré que nada te pase, lo prometo. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, sus labios se encontraron en un beso apasionado. Luna sintió que todo su ser se estremecía, como si cada parte de ella hubiera estado esperando este momento. El beso duró apenas unos segundos, pero para Luna y Eduardo fue como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban ligeramente, abrumados por la intensidad de sus emociones. Esto cambia todo, ¿verdad?, preguntó Luna, su voz apenas un susurro. Eduardo asintió, una mezcla de determinación y temor en sus ojos. Sí, lo cambia. Pero te prometo, Luna, que encontraremos una manera de estar juntos. Antes de que pudieran decir más, escucharon voces acercándose. Luna se puso rápidamente su máscara y Eduardo hizo lo mismo. Ve, dijo Eduardo urgentemente. Nos veremos de nuevo, te lo prometo. Luna asintió y se escabulló rápidamente, mezclándose con la multitud del salón. Su corazón latía desbocado, y sentía como si todo su mundo hubiera dado un vuelco. Mientras continuaba con sus tareas, Luna no podía dejar de pensar en el beso, en las promesas susurradas en la oscuridad del balcón. Sabía que estaban jugando un juego peligroso, que las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero por primera vez en su vida, Luna sentía que tenía algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. Lo que Luna no sabía era que, desde las sombras, un par de ojos fríos habían observado su encuentro con Eduardo. El canciller Lorenzo, oculto tras una columna, había sido testigo de todo. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios mientras su mente maquinaba planes para usar esta información en su beneficio. El baile continuó hasta altas horas de la noche, pero para Luna, todo parecía moverse en cámara lenta. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de Eduardo a través del salón, sentía que su corazón daba un vuelco. Cuando finalmente llegó a su pequeña habitación esa noche, Luna se dejó caer en su cama, exhausta pero con la mente llena de pensamientos tumultuosos. Sabía que había cruzado una línea, que no había vuelta atrás. El futuro era incierto y peligroso, pero por primera vez en su vida, Luna sentía que tenía algo por lo que luchar. Mientras se quedaba dormida, Luna no podía saber que las ruedas del destino ya estaban en movimiento. El baile de máscaras había sido solo el comienzo de una historia que sacudiría los cimientos mismos del imperio. En los días y semanas que seguirían, Luna y Eduardo se verían enfrentados a desafíos que pondrían a prueba no solo su amor, sino también su coraje y determinación. El juego había comenzado, y las apuestas no podían ser más altas.
Mientras el amor entre Eduardo y Luna florece en secreto, el canciller Lorenzo trama un plan siniestro para separarlos y asegurar su propio poder. Los días que siguieron al baile de máscaras transcurrieron en un torbellino de emociones para Luna y Eduardo. Encontraban momentos robados para verse, breves encuentros en pasillos olvidados y jardines escondidos del palacio. Cada mirada compartida, cada roce de manos, alimentaba un fuego que crecía con cada día que pasaba. Una tarde, mientras Luna limpiaba los candelabros en uno de los salones menos frecuentados del palacio, sintió una mano que la tomaba suavemente por el brazo. Se giró para encontrarse con los ojos ardientes de Eduardo. «Te he estado buscando todo el día», susurró el príncipe, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Luna sintió que su corazón se aceleraba. «Eduardo, no deberíamos, es peligroso». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, Luna se acercaba más a él, incapaz de resistir la atracción magnética que los unía. Eduardo tomó su rostro entre sus manos, mirándola con una intensidad que le quitó el aliento. «No me importa el peligro, Luna. Cada momento lejos de ti es una agonía». Se besaron entonces, un beso desesperado y apasionado, como si intentaran fundirse el uno con el otro. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, Eduardo apoyó su frente contra la de Luna. «Te prometo, Luna», dijo con voz firme, «que encontraré una manera de estar juntos. No me importa lo que diga mi padre o la corte». Luna, aunque su corazón rebosaba de alegría, no podía evitar sentir miedo. «Eduardo, ¿y si nos descubren? Tu posición, tu futuro». «Nada de eso importa sin ti», respondió él, besándola suavemente. «Eres mi futuro, Luna. Y lucharé contra quien sea necesario para estar contigo». Se quedaron así, abrazados en silencio, por lo que pareció una eternidad. Finalmente, conscientes del peligro de ser descubiertos, se separaron a regañadientes. «Nos veremos esta noche», susurró Eduardo antes de desaparecer por el pasillo. Luna se quedó allí, con el corazón latiendo desbocado y una mezcla de felicidad y temor en su pecho. Sabía que lo que estaban haciendo era peligroso, que estaban desafiando no solo las convenciones sociales sino también las leyes mismas del imperio. Pero el amor que sentía por Eduardo era más fuerte que cualquier miedo. Mientras tanto, en otra parte del palacio, una reunión muy diferente estaba teniendo lugar. En su estudio privado, rodeado de libros antiguos y mapas del imperio, el canciller Lorenzo se reunía con sus aliados más cercanos. Lorenzo, un hombre de mediana edad con ojos fríos y calculadores, se paseaba frente a la chimenea, su mente trabajando a toda velocidad. «El príncipe se ha encaprichado con esa esclava», gruñó, su voz cargada de desprecio. «Si esto continúa, todos nuestros planes se vendrán abajo». Uno de sus cómplices, un noble de aspecto nervioso, se atrevió a hablar. «¿Estás seguro, canciller? Quizás solo sea un capricho pasajero». Lorenzo se giró bruscamente, sus ojos brillando con furia contenida. «¿Un capricho? Los he visto juntos. La forma en que se miran, esto es más que un simple capricho. Es amor». Escupió la última palabra como si fuera veneno. «¿Qué propone entonces, canciller?», preguntó otro de los presentes, un militar de alto rango conocido por su lealtad a Lorenzo. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Lorenzo. «Haremos que la chica desaparezca. Y si el príncipe insiste en buscarla, bueno, los accidentes ocurren, ¿no es así?». Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Todos los presentes sabían lo que implicaban las palabras de Lorenzo. Estaban hablando de traición, de conspirar contra la familia real. «¿Y el rey?», preguntó alguien en voz baja. Lorenzo hizo un gesto despectivo con la mano. «El rey está viejo y enfermo. Pronto necesitará un regente para gobernar en su nombre. ¿Y quién mejor que su leal canciller para asumir ese papel?». Los conspiradores intercambiaron miradas, una mezcla de temor y ambición en sus ojos. Sabían que estaban cruzando un punto sin retorno, pero la promesa de poder y riquezas era demasiado tentadora para resistirse. «¿Cuándo actuaremos?», preguntó el militar. Lorenzo se acercó a un mapa del palacio extendido sobre su escritorio. «Pronto. Muy pronto».
Necesitamos planear cada detalle cuidadosamente. No puede haber errores. Mientras los conspiradores discutían los detalles de su plan siniestro, ajenos a todo esto, Luna y Eduardo se encontraban en uno de los jardines secretos del palacio. La luna llena bañaba el lugar con su luz plateada, dando un aire mágico a la escena. Eduardo había extendido una manta en el suelo, y ambos estaban sentados, sus manos entrelazadas, mirando las estrellas. ¿Alguna vez imaginaste algo así?, preguntó Luna, su voz apenas un susurro. Eduardo la miró, sus ojos llenos de amor. Nunca. Toda mi vida pensé que mi destino estaba trazado. Casarme con alguna princesa por conveniencia, gobernar el imperio, pero ahora, contigo, siento que todo es posible. Luna apoyó su cabeza en el hombro de Eduardo. Tengo miedo, Eduardo. Este amor es hermoso, pero también peligroso. Si nos descubren. Eduardo la abrazó con fuerza. No dejaré que nada te pase, Luna. Te lo juro. Encontraré una manera de cambiar las cosas, de crear un mundo donde podamos estar juntos abiertamente. Se besaron bajo la luz de la luna, sus corazones latiendo al unísono. En ese momento, parecía que nada podría separarlos, que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Pero el destino, y las maquinaciones del canciller Lorenzo, tenían otros planes. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de felicidad secreta y tensión creciente. Luna y Eduardo aprovechaban cada momento que podían para estar juntos, siempre alerta, siempre temiendo ser descubiertos. Una noche, mientras Luna se preparaba para encontrarse con Eduardo, notó que Mateo, el cocinero jefe, la miraba con preocupación. Luna la llamó en voz baja. Ten cuidado. He oído rumores, el canciller Lorenzo está tramando algo. Luna sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué has oído, Mateo? El cocinero miró a su alrededor antes de responder. No estoy seguro, pero creo que sabe lo tuyo con el príncipe. Y no está contento. Luna palideció. Sus peores temores parecían estar haciéndose realidad. ¿Qué puedo hacer? Mateo puso una mano reconfortante en su hombro. Sé precavida. Y si las cosas se ponen feas, huye. Huye lejos y no mires atrás. Con el corazón pesado, Luna se dirigió a su encuentro con Eduardo. Sabía que debía advertirle, que debían ser más cuidadosos que nunca. Pero una parte de ella también sabía que, pasara lo que pasara, su amor por Eduardo era más fuerte que cualquier amenaza. Mientras Luna caminaba por los pasillos oscuros del palacio, el canciller Lorenzo daba los toques finales a su plan. Pronto, muy pronto, actuaría. Y cuando lo hiciera, el destino de Luna, de Eduardo, y del imperio mismo, cambiaría para siempre. La tormenta se avecinaba, y nadie en el palacio estaba preparado para la devastación que traería consigo. El plan de Lorenzo se pone en marcha, separando brutalmente a los amantes y sumiendo el palacio en el caos. La noche cayó sobre el palacio como un manto oscuro, trayendo consigo una quietud inquietante. Luna caminaba por los pasillos desiertos, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. En su mano apretaba una nota que había recibido esa tarde, supuestamente de Eduardo, pidiéndole que se encontraran en los establos a medianoche. Algo en la nota no se sentía del todo bien. La caligrafía, aunque similar a la de Eduardo, parecía forzada, como si alguien hubiera intentado imitarla. Pero el deseo de ver a su amado superaba cualquier precaución. Mientras se acercaba a los establos, Luna no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y cada crujido la hacía sobresaltarse. Recordó las palabras de advertencia de Mateo y se preguntó si no debería dar media vuelta y regresar a la seguridad relativa de las cocinas. De repente, unas manos fuertes la agarraron por detrás. Antes de que pudiera gritar, un paño cubrió su boca y nariz. Un olor dulzón y penetrante invadió sus sentidos. Luna luchó con todas sus fuerzas, pero sus movimientos se volvieron cada vez más lentos y torpes. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue el rostro sonriente del canciller Lorenzo emergiendo de las sombras.
Mientras tanto, en otra parte del palacio, Eduardo esperaba ansiosamente en su lugar de encuentro habitual con Luna. Las horas pasaban y ella no aparecía. La preocupación inicial se fue transformando gradualmente en un pánico creciente. Algo está mal, murmuró para sí mismo, paseando nerviosamente de un lado a otro. Luna nunca llegaría tarde sin avisar. Incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo, Eduardo decidió buscarla. Recorrió los pasillos del palacio, preguntando discretamente a los sirvientes si habían visto a Luna. Nadie parecía saber nada, y con cada respuesta negativa, el miedo de Eduardo crecía. Finalmente, desesperado, Eduardo se dirigió a las cocinas. Allí encontró a Mateo, quien estaba preparando los panés para el desayuno del día siguiente. ¿Has visto a Luna?, preguntó Eduardo, olvidando por completo mantener las apariencias. Mateo miró al príncipe con una mezcla de sorpresa y preocupación. No, Su Alteza. No la he visto desde esta tarde. ¿Pero qué?, insistió Eduardo, agarrando al cocinero por los hombros. Mateo bajó la voz. Le advertí que tuviera cuidado. Había oído rumores, el canciller Lorenzo estaba tramando algo. El rostro de Eduardo palideció. Lorenzo, gruñó, una mezcla de rabia y miedo en su voz. Debí haberlo sabido. Sin decir una palabra más, Eduardo salió corriendo de las cocinas, dirigiéndose a los aposentos del canciller. Su mente era un torbellino de pensamientos oscuros. Si Lorenzo había hecho algo para dañar a Luna. Cuando llegó a la puerta de Lorenzo, Eduardo no se molestó en llamar. De una patada, abrió la puerta, irrumpiendo en la habitación como una tormenta. Lorenzo, que estaba sentado tranquilamente en su escritorio, levantó la vista con una sonrisa calculadora. «Ah, príncipe Eduardo. ¡Qué sorpresa tan inesperada!». «¿Dónde está?», rugió Eduardo, acercándose amenazadoramente al canciller. Lorenzo se levantó lentamente, sin perder la compostura. «Me temo que no sé de qué me habla, Su Alteza». «Luna», escupió Eduardo. «Sé que tienes algo que ver con su desaparición». «¿Dónde la tienes?». Por un momento, un destello de triunfo brilló en los ojos de Lorenzo. «Ah, la pequeña esclava. Es una pena que se haya extraviado. Pero seguramente Su Alteza tiene asuntos más importantes que atender que preocuparse por una simple sirvienta». Eduardo sintió que la rabia lo consumía. En un arrebato de furia, agarró a Lorenzo por el cuello de su túnica, levantándolo del suelo. «Te lo advierto, Lorenzo. Si le has hecho daño». «Eduardo». La voz del rey resonó en la habitación. Eduardo se giró para ver a su padre de pie en la entrada, su rostro una máscara de shock e indignación. «¿Qué significa esto?». Lorenzo, aprovechando la distracción, se soltó del agarre de Eduardo y se apresuró a ponerse al lado del rey. «Su Majestad, me temo que el príncipe ha perdido la razón. Está obsesionado con una esclava y ahora me acusa de haberla secuestrado». El rey miró a su hijo con una mezcla de confusión y decepción. «Eduardo, explícate». Eduardo, consciente de repente de la gravedad de la situación, intentó calmarse. «Padre, Luna ha desaparecido. Y tengo razones para creer que Lorenzo está detrás de su desaparición». «¿Luna?», preguntó el rey, frunciendo el ceño. «¿Quién es Luna?». Es la mujer que amo», admitió Eduardo, su voz llena de emoción. «Y sé que Lorenzo ha hecho algo para separarla de mí». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El rey miró a su hijo como si lo viera por primera vez, una mezcla de shock y decepción en su rostro. «¿Has perdido la cabeza?», preguntó finalmente el rey, su voz temblando de ira. «¿Todo este alboroto por una simple esclava?». Eduardo se irguió, enfrentando la mirada de su padre. «No es solo una esclava, padre. La amo. Y no descansaré hasta encontrarla». El rey se tambaleó, como si las palabras de su hijo lo hubieran golpeado físicamente. Lorenzo, viendo su oportunidad, se acercó al monarca. «Su Majestad», dijo con voz suave, «es evidente que el príncipe no está en sus cabales. Quizás sería prudente restringir sus movimientos hasta que recupere la razón». Eduardo miró a Lorenzo con odio puro.
Eres una serpiente, Lorenzo. Y te juro que descubriré lo que has hecho. El rey, recuperando la compostura, habló con voz firme. Eduardo, estás confinado a tus aposentos hasta nuevo aviso. Guardias, escóltenlo. 2 guardias entraron en la habitación, flanqueando a Eduardo. El príncipe miró a su padre, la traición clara en sus ojos. No puedes hacer esto. Luna está en peligro. Tengo que encontrarla. Pero sus protestas cayeron en oídos sordos. Mientras los guardias lo escoltaban fuera de la habitación, Eduardo vio la sonrisa triunfante de Lorenzo. En ese momento, supo que la batalla apenas comenzaba. Mientras era llevado a sus aposentos, Eduardo juró en silencio que encontraría a Luna, sin importar el costo. Desenmascaría las mentiras de Lorenzo y salvaría no solo a la mujer que amaba, sino también al reino de las garras de un traidor. La noche avanzaba, y en diferentes partes del palacio, vidas enteras cambiaban para siempre. Luna, inconsciente y prisionera en un lugar desconocido. Eduardo, confinado y desesperado por encontrar una salida. Y Lorenzo, saboreando su victoria temporal, sin saber que había subestimado gravemente la determinación de los amantes. La tormenta que se había estado gestando durante semanas finalmente había estallado, y nadie en el palacio quedaría intacto ante su furia. Mientras Luna lucha por su libertad, Eduardo descubre verdades impactantes sobre la corrupción en el palacio. Luna despertó en una celda oscura y húmeda, su cabeza palpitando con un dolor sordo. El olor a moho y podredumbre invadía sus sentidos, y el frío de las piedras se filtraba a través de su ropa. Por un momento, desorientada, no pudo recordar cómo había llegado allí. Pero entonces, como un relámpago, los recuerdos de la noche anterior inundaron su mente, la nota, los establos, las manos que la agarraron, el rostro sonriente de Lorenzo. No, murmuró para sí misma, la desesperación amenazando con abrumarla. Pero entonces, recordó las palabras de Eduardo, su promesa de amor eterno, y una chispa de determinación se encendió en su interior. No me rendiré, se dijo a sí misma, su voz ganando fuerza. Eduardo me encontrará. Luna se puso de pie, ignorando el mareo que la invadía, y comenzó a examinar su celda. Era pequeña, apenas unos pocos pasos de ancho, con una pequeña ventana enrejada cerca del techo que dejaba entrar un débil rayo de luz. La puerta era de hierro macizo, sin ninguna rendija visible. Mientras inspeccionaba cada rincón en busca de una posible salida, Luna escuchó voces apagadas provenientes de algún lugar cercano. Pegó su oído a la pared, esforzándose por entender lo que decían. Otra más para la colección del canciller, dijo una voz ronca. Sí, pero esta es especial, respondió otra voz. El príncipe la busca. Lorenzo pagará bien por mantenerla oculta. Luna sintió que su corazón se aceleraba. No estaba sola. Había otras prisioneras, otras víctimas de las maquinaciones de Lorenzo. Y Eduardo la estaba buscando. La esperanza, tenue pero resistente, comenzó a crecer en su pecho. Mientras tanto, en el palacio, Eduardo se paseaba furiosamente en sus aposentos, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una manera de escapar y buscar a Luna. Sabía que cada minuto que pasaba era un minuto más que Luna estaba en peligro. De repente, un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Eduardo se tensó, preparado para enfrentar a otro de los guardias de su padre. Pero para su sorpresa, fue Mateo quien entró sigilosamente en la habitación. Su Alteza, susurró el cocinero, mirando nerviosamente por encima de su hombro. He venido a ayudar. Eduardo sintió que una ola de alivio lo invadía. Mateo, gracias a Dios. ¿Sabes algo de Luna? Mateo negó con la cabeza. No, pero he estado escuchando. Los sirvientes hablan. Y he descubierto cosas que podrían ayudarnos a encontrarla y a desenmascarar a Lorenzo. Durante la siguiente hora, Mateo compartió con Eduardo todo lo que había descubierto. Habló de rumores sobre una red de tráfico de personas dirigida por Lorenzo, de sobornos y chantajes a miembros de la corte, de planes para usurpar el trono aprovechando la enfermedad del rey. Eduardo escuchaba, su rostro palideciendo con cada nueva revelación. Esto es peor de lo que imaginaba, murmuró.
Lorenzo no solo es un traidor, es un monstruo. Hay más, dijo Mateo, su voz temblando ligeramente. He oído rumores sobre un lugar, una especie de fortaleza secreta en las afueras de la ciudad. Dicen que es allí donde Lorenzo lleva a sus prisioneros. Eduardo sintió que su corazón daba un vuelco. Luna, susurró. Debe estar allí. Con renovada determinación, Eduardo comenzó a trazar un plan. Con la ayuda de Mateo, logró enviar mensajes secretos a aquellos en la corte en quienes aún confiaba. Poco a poco, una red de resistencia comenzó a formarse dentro del palacio. Mientras tanto, en su celda, Luna no permanecía ociosa. Había logrado comunicarse con las prisioneras de las celdas vecinas, golpeando las paredes en un código improvisado. Descubrió que no era la única víctima de Lorenzo, que había docenas de mujeres atrapadas en ese infierno subterráneo. Debemos resistir, les dijo Luna a través de las paredes. Debemos mantenernos fuertes y unidas. Vendrán por nosotras. Su espíritu indomable inspiró a las otras prisioneras. Juntas, comenzaron a planear, a buscar debilidades en la seguridad de su prisión, a prepararse para el momento en que pudieran luchar por su libertad. Los días se convirtieron en semanas, y tanto Luna como Eduardo se enfrentaron a desafíos que pusieron a prueba su resistencia física y emocional. Luna, en su celda, luchaba contra el hambre, el frío y la desesperación, manteniéndose fuerte por sí misma y por las otras prisioneras. Eduardo, en el palacio, navegaba por un campo minado de intrigas políticas, buscando aliados y evidencia para exponer los crímenes de Lorenzo. Una noche, mientras Luna dormitaba en su celda, un ruido la despertó. La puerta se abrió lentamente, y una figura encapuchada entró. Rápido, susurró la figura, revelando el rostro de una joven sirvienta que Luna reconoció del palacio. No tenemos mucho tiempo. Con el corazón latiendo desbocado, Luna siguió a la sirvienta por pasillos oscuros y húmedos. A medida que avanzaban, liberaban a otras prisioneras. Pronto, un grupo de mujeres asustadas pero determinadas se movía sigilosamente hacia la libertad. Pero su escape no pasó desapercibido por mucho tiempo. Alarmas comenzaron a sonar, y gritos de guardias llenaron el aire. Luna, liderando al grupo, tomó decisiones rápidas, guiando a las mujeres por pasadizos y escondrijos. Por aquí, gritó, viendo una salida. Pero justo cuando estaban a punto de alcanzar la libertad, se encontraron cara a cara con un grupo de guardias armados. En ese momento crítico, Luna sintió una fuerza interior que no sabía que poseía. Con una voz clara y poderosa, se dirigió a los guardias. Escuchen. Somos víctimas inocentes de los crímenes del canciller Lorenzo. ¿Realmente quieren ser cómplices de sus atrocidades? Únanse a nosotras. Ayúdennos a exponer la verdad. Sus palabras, cargadas de pasión y verdad, hicieron mella en los guardias. Hubo un momento de tensión, y luego, para sorpresa de todos, el líder de los guardias bajó su arma. Tienen razón, dijo. Hemos sido ciegos por demasiado tiempo. Los ayudaremos. Con la ayuda inesperada de los guardias, Luna y las otras prisioneras lograron escapar de la fortaleza. Mientras corrían hacia la libertad bajo el cielo estrellado, Luna sintió que una nueva fuerza nacía dentro de ella. Ya no era solo una esclava enamorada del príncipe. Era una líder, una luchadora por la justicia. Mientras tanto, en el palacio, Eduardo finalmente había reunido suficiente evidencia para enfrentar a Lorenzo. Con el apoyo de los miembros leales de la corte, se preparaba para el enfrentamiento final. El destino de Luna y Eduardo, y el del reino entero, pendía de un hilo. Pero ambos estaban determinados a luchar hasta el final, por su amor y por la justicia. La batalla final estaba a punto de comenzar, y nada volvería a ser igual en el imperio. Eduardo y sus aliados lanzan una misión desesperada para rescatar a Luna, enfrentándose a peligros mortales. La noche caía sobre la Ciudad de México, un manto de oscuridad que ocultaba los movimientos frenéticos en el Palacio Real. Eduardo, con el rostro tenso por la determinación, se reunía con sus aliados en una habitación secreta, oculta detrás de un tapiz en la Biblioteca Real. El aire estaba cargado de tensión y anticipación. Tenemos la ubicación, dijo Eduardo,
extendiendo un mapa sobre la mesa. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y furia contenida. La fortaleza de Lorenzo está aquí, en las afueras de la ciudad. Mateo, el fiel cocinero que se había convertido en el brazo derecho de Eduardo en esta misión, señaló varios puntos en el mapa. Hemos identificado las entradas y las posibles rutas de escape. Nuestros espías informan que la seguridad es fuerte, pero no impenetrable. Eduardo asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaremos distracción y precisión. Cada segundo cuenta. Mientras discutían los detalles del plan, un joven noble llamado Alejandro, que se había unido recientemente a la causa de Eduardo, habló. ¿Y qué hay del canciller Lorenzo? Seguramente sospechará algo. Esa es la parte más arriesgada del plan, respondió Eduardo, su voz grave. Mientras rescatamos a Luna y a las otras prisioneras, un grupo liderado por el capitán Rodríguez presentará las pruebas de los crímenes de Lorenzo ante el Consejo Real y mi padre. El silencio cayó sobre la habitación mientras todos asimilaban la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. No solo estaban planeando un rescate, sino también un golpe político que podría cambiar el destino del imperio. Es hora, dijo finalmente Eduardo, irguiéndose. Que cada uno cumpla con su parte. Por Luna, por la justicia y por el futuro de nuestro reino. Con determinación renovada, el grupo se dispersó para prepararse para la misión. Mientras tanto, en la fortaleza, Luna y las otras prisioneras que habían logrado escapar se movían sigilosamente por los pasillos oscuros. El corazón de Luna latía con fuerza, cada sonido la hacía sobresaltarse, temiendo ser descubiertas en cualquier momento. Por aquí, susurró Luna, guiando al grupo hacia lo que esperaba fuera una salida. Habían logrado liberar a más prisioneras en su camino, y ahora eran un grupo considerable. De repente, se escucharon gritos y el sonido de botas corriendo. Las prisioneras han escapado. Encuéntrenlas. Luna sintió que el pánico amenazaba con apoderarse de ella, pero se obligó a mantener la calma. Rápido, dijo a las otras mujeres, tenemos que separarnos. Será más difícil que nos atrapen si vamos en grupos pequeños. Con rapidez, organizó a las mujeres en varios grupos, dando instrucciones susurradas sobre posibles rutas de escape. Justo cuando el último grupo se alejaba, Luna se encontró cara a cara con un guardia armado. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luna vio el reconocimiento en los ojos del guardia, seguido de duda. Aprovechando ese momento de vacilación, Luna habló. «Sabes que esto está mal», dijo, su voz firme a pesar del miedo. «Sabes que Lorenzo es un monstruo. Ayúdanos. Ayúdanos a exponer la verdad». El guardia la miró fijamente, el conflicto evidente en su rostro. Finalmente, bajó su arma. «Vayan», dijo en voz baja. «Yo les daré tiempo». Luna sintió agradecida y corrió, guiando a su pequeño grupo hacia lo que esperaba fuera la libertad. Mientras tanto, Eduardo y su equipo de rescate se acercaban a la fortaleza. La noche los ocultaba, pero cada paso estaba lleno de peligro. Al llegar a los muros exteriores, Eduardo dio la señal. Un grupo de sus hombres comenzó a crear una distracción en el lado opuesto de la fortaleza, atrayendo la atención de los guardias. Aprovechando la confusión, Eduardo, Mateo y un pequeño grupo de soldados leales escalaron los muros. Una vez dentro, se movieron rápidamente, buscando los calabozos. Los sonidos de lucha y gritos llenaban el aire, añadiendo a la tensión del momento. «Luna», gritaba Eduardo mientras corrían por los pasillos, enfrentándose a guardias sorprendidos en su camino. «Luna, ¿dónde estás?» En ese momento, doblando una esquina, Eduardo se encontró cara a cara con el grupo de Luna. Por un instante, ambos se quedaron paralizados, incapaces de creer que finalmente se habían encontrado. «Eduardo», susurró Luna, lágrimas de alivio y alegría llenando sus ojos. Sin perder un segundo más, Eduardo la envolvió en sus brazos, abrazándola con fuerza. «Te encontré», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Sabía que te encontraría». Pero no había tiempo para celebraciones. El sonido de más guardias acercándose los devolvió a la realidad de su situación. «Tenemos que salir de aquí», dijo Mateo, urgentemente. Eduardo asintió,
tomando la mano de Luna. Síganme, conozco una salida. Juntos, el grupo comenzó a moverse hacia la libertad. Pero su escape no sería fácil. En cada esquina, enfrentaban nuevos peligros. Eduardo y sus hombres luchaban valientemente, protegiendo a las mujeres rescatadas. Luna, lejos de ser una damisela en apuros, lideraba a las otras mujeres, su coraje y determinación inspirando a todos a su alrededor. En un momento crítico, cuando parecía que estaban acorralados, fue Luna quien encontró un pasaje secreto que los llevó a la seguridad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergieron de la fortaleza. El aire fresco de la noche nunca había sido tan dulce. Pero su lucha aún no había terminado. «Tenemos que llegar al palacio», dijo Eduardo, ayudando a montar a Luna en su caballo. El destino del reino aún pende de un hilo. Mientras cabalgaban hacia la ciudad, Luna contó a Eduardo todo lo que había descubierto durante su cautiverio, las atrocidades de Lorenzo, las vidas destruidas. Cada palabra fortalecía la determinación de Eduardo de poner fin al reinado de terror del canciller. Al llegar al palacio, fueron recibidos por una escena de caos. El capitán Rodríguez había presentado las pruebas contra Lorenzo y el Consejo Real estaba en plena conmoción. Eduardo, con Luna a su lado, irrumpió en la sala del consejo. Su presencia, junto con las mujeres rescatadas, fue la prueba final que se necesitaba. «Padre», dijo Eduardo, dirigiéndose al rey, que miraba la escena con asombro. «El canciller Lorenzo es un traidor y un criminal. Aquí están las pruebas y los testigos de sus crímenes». Lorenzo, acorralado, intentó una última jugada desesperada. «Y mentiras. Todo esto es una conspiración para...». Pero sus palabras fueron ahogadas por el clamor de voces que se alzaban en su contra. Las mujeres rescatadas, lideradas por Luna, dieron testimonio de los horrores que habían sufrido. El rey, pálido y conmocionado, finalmente habló: «Guardias, arresten al canciller Lorenzo. Será juzgado por sus crímenes contra la corona y el pueblo». Mientras Lorenzo era llevado, gritando y forcejeando, Eduardo se volvió hacia Luna. En medio del caos y la confusión, sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. «Lo logramos», susurró Luna, una sonrisa de alivio iluminando su rostro cansado. Eduardo la abrazó, sin importarle quién los viera. «Juntos», respondió. «Lo logramos juntos». Pero ambos sabían que esto era solo el comienzo. Habían ganado una batalla, pero la guerra por la justicia y la igualdad en el reino apenas comenzaba. Con Luna a su lado, Eduardo se enfrentaría a los desafíos que vendrían, determinado a crear un mundo donde su amor pudiera florecer libremente. La noche daba paso al amanecer, y con él, la promesa de un nuevo día, un nuevo comienzo para el imperio y para los amantes que habían desafiado todo por estar juntos. Los conspiradores son llevados ante la justicia, y Eduardo y Luna enfrentan las consecuencias de su amor prohibido. Los días siguientes al rescate de Luna y la caída de Lorenzo fueron un torbellino de actividad en el Palacio Real. La noticia de la conspiración y los crímenes del canciller se extendió como fuego por toda la Ciudad de México, provocando una mezcla de shock, indignación y, en algunos sectores, esperanza de cambio. El gran salón del palacio, normalmente reservado para banquetes y celebraciones, se había transformado en un tribunal improvisado. Cortinas de terciopelo rojo enmarcaban el estrado donde el rey, con el rostro sombrío y envejecido por los recientes acontecimientos, presidía el juicio. A su derecha, el príncipe Eduardo se sentaba erguido, su mirada alternando entre los acusados y Luna, quien ocupaba un lugar discreto entre la multitud de testigos. Lorenzo, despojado de sus lujosas vestimentas y con grilletes en las muñecas, se mantenía desafiante ante la corte. A su lado, varios de sus cómplices temblaban visiblemente, conscientes de la gravedad de los cargos en su contra. Eduardo se puso de pie, su voz resonando con autoridad en el salón silencioso. «Honorable Corte, pueblo de México», comenzó, sus ojos recorriendo la audiencia. «Los hombres ante ustedes hoy no solo han traicionado a la corona, sino a la humanidad misma. Sus crímenes van más allá de la ambición política, han traficado con vidas inocentes, han destruido familias y han sembrado el terror en nuestro reino». Un murmullo de indignación recorrió la sala.
Eduardo continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Presento ante ustedes las pruebas recopiladas durante meses de investigación. Documentos que detallan sobornos, testimonios de víctimas y la confesión de varios guardias que, arrepentidos, han decidido colaborar con la justicia. Mientras Eduardo presentaba la evidencia, Luna observaba con una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que pronto sería su turno de testificar, de enfrentar no solo a Lorenzo sino también los prejuicios de una sociedad que la veía como una simple esclava. Cuando finalmente llamaron a Luna al estrado, un silencio tenso cayó sobre la sala. Muchos de los nobles presentes la miraban con desdén o curiosidad, incapaces de entender cómo esta joven de origen humilde había llegado a jugar un papel tan crucial en los acontecimientos que sacudían al reino. Luna tomó una profunda respiración, encontrando fuerza en la mirada de apoyo de Eduardo. Con voz clara y firme, comenzó a relatar su historia. Habló de su secuestro, de los horrores que había presenciado en la fortaleza de Lorenzo, y de la valentía de las otras mujeres que habían resistido junto a ella. No estoy aquí solo por mí, declaró Luna, su voz temblando ligeramente pero sin perder su determinación. Estoy aquí por todas aquellas que no pueden hablar, por las que fueron silenciadas para siempre por la crueldad de estos hombres. Pido justicia, no solo para mí, sino para todas las víctimas de este sistema corrupto. Sus palabras causaron un profundo impacto en la audiencia. Incluso aquellos que inicialmente la habían mirado con desprecio ahora la escuchaban con atención y respeto. Lorenzo, incapaz de contener su rabia, se puso de pie de repente. «Y mentiras», gritó, señalando acusadoramente a Luna. «Esta esclava no es más que una manipuladora. Ha seducido al príncipe para...» Silencio. La voz del rey retumbó en la sala, cortando la diatriba de Lorenzo. «Ya has causado suficiente daño con tus palabras venenosas, Lorenzo. Ahora escucharás en silencio mientras la justicia sigue su curso». El juicio continuó durante días. Testigo tras testigo se presentó, cada uno añadiendo nuevas capas a la red de corrupción y crueldad tejida por Lorenzo y sus cómplices. Eduardo, incansable, dirigió la acusación con una combinación de pasión y agudeza legal que impresionó incluso a los miembros más escépticos de la corte. Finalmente, llegó el momento del veredicto. El rey se puso de pie, su figura imponente a pesar de los signos visibles de la tensión de los últimos días. «Lorenzo», pronunció el rey, su voz cargada de autoridad y decepción, «has traicionado la confianza que deposité en ti. Has utilizado tu posición para cometer actos de una crueldad inimaginable. Por tus crímenes contra la corona y el pueblo de México, te condeno al exilio de por vida. Serás despojado de todos tus títulos y propiedades, y pasarás el resto de tus días en las tierras más remotas de nuestro imperio, donde no podrás hacer más daño». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Muchos habían esperado una sentencia de muerte, pero el exilio, para un hombre como Lorenzo, era quizás un castigo aún más severo. Los cómplices de Lorenzo recibieron sentencias similares, variando en severidad según su grado de participación en los crímenes. Con el veredicto pronunciado, parecía que el caso estaba cerrado. Sin embargo, el rey no había terminado. «Eduardo», dijo, volviéndose hacia su hijo, «has demostrado un coraje y una integridad dignos de un futuro rey. Sin embargo...» Hizo una pausa, su mirada desviándose hacia Luna. «Aún queda un asunto por resolver». El corazón de Eduardo se aceleró. Sabía que este momento llegaría, el momento de enfrentar las consecuencias de su amor por Luna. «Hijo mío», continuó el rey, su voz suavizándose ligeramente, «has demostrado ser un líder justo y compasivo. Pero las leyes de nuestro reino...» Eduardo lo interrumpió, poniéndose de pie. «Padre», dijo con voz firme, «si debo elegir entre el trono y el amor, elijo el amor. Renuncio a mi título si es necesario, pero no renunciaré a Luna». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Luna, con lágrimas en los ojos, intentó protestar, pero Eduardo la silenció con un gesto. «Luna no es solo la mujer que amo», continuó Eduardo, dirigiéndose ahora a toda la corte. «Es una heroína. Sin su coraje, sin su fuerza, muchos de los crímenes que hemos expuesto hoy habrían permanecido en las sombras. Ella representa lo mejor de nuestro pueblo,
sin importar su origen o condición social. El rey escuchaba en silencio, su rostro una máscara indescifrable. La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban su respuesta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el rey habló: quizás sea hora de que nuestras leyes cambien. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El rey continuó: este juicio nos ha mostrado que la nobleza de espíritu no conoce de rangos o títulos. Eduardo, has demostrado ser digno de la corona no por tu nacimiento, sino por tus acciones. ¿Y Luna? El rey se volvió hacia ella, una pequeña sonrisa suavizando sus facciones. Has demostrado una valentía y una integridad dignas de una reina. Eduardo y Luna se miraron, apenas atreviéndose a creer lo que estaban escuchando. Por lo tanto, declaró el rey, su voz resonando con autoridad, decreto que la ley que prohíbe el matrimonio entre la realeza y el pueblo ya no queda abolida. Eduardo, si es tu deseo, tienes mi bendición para casarte con Luna. La sala estalló en una mezcla de aplausos y exclamaciones de asombro. Eduardo, sin poder contenerse más, corrió hacia Luna y la envolvió en sus brazos, levantándola y girando con ella en medio de la sala. Mientras la pareja celebraba, el rey observaba con una mezcla de emoción y resignación. Sabía que esta decisión marcaría el comienzo de una nueva era para el reino, una era de cambios y desafíos. Pero al ver la felicidad en el rostro de su hijo y la determinación en los ojos de Luna, supo que había tomado la decisión correcta. El juicio había terminado, pero la verdadera batalla por el cambio apenas comenzaba. Eduardo y Luna se enfrentarían a muchos desafíos en su camino hacia un reino más justo e igualitario. Pero juntos, con el amor y la justicia como sus guías, estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo que el futuro les deparara. Eduardo y Luna se casan, marcando el inicio de una nueva era de igualdad y justicia en el reino. El día amaneció radiante sobre la Ciudad de México, como si el sol mismo quisiera celebrar los acontecimientos que estaban por desarrollarse. Las calles estaban adornadas con flores de todos los colores imaginables, bugambillas rojas y moradas, cempasúchil naranja brillante, y jazmines blancos que perfumaban el aire con su dulce aroma. Estandartes con los colores del reino ondeaban en cada esquina, y una multitud emocionada se agolpaba frente al Palacio Real. Dentro del palacio, la actividad era frenética. Sirvientes corrían de un lado a otro, ultimando los detalles para la ceremonia más importante que el reino había visto en generaciones. En sus aposentos privados, Luna se preparaba para el día que cambiaría su vida para siempre. Mientras las doncellas la ayudaban a vestirse con un elaborado traje de novia, mezcla de tradiciones europeas e indígenas, Luna no podía evitar que su mente divagara hacia el increíble viaje que la había llevado hasta este momento. De esclava a heroína, de prisionera a futura reina. A veces, todavía le parecía un sueño del que temía despertar. «Estás hermosa», dijo una voz familiar desde la puerta. Luna se giró para ver a Mateo, el fiel cocinero que se había convertido en uno de sus más cercanos amigos y aliados. Mateo, sonrió Luna, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No estaría aquí si no fuera por ti». Mateo se acercó, tomando las manos de Luna entre las suyas. «Tú eres la verdadera heroína de esta historia, Luna. Tu coraje y tu corazón nos han traído a todos a este nuevo amanecer». Mientras tanto, en otra parte del palacio, Eduardo se ajustaba su uniforme de gala, sus manos temblando ligeramente por la emoción. Su padre, el rey, entró en la habitación, su rostro una mezcla de orgullo y nostalgia. «Hijo mío», dijo el rey, colocando una mano sobre el hombro de Eduardo. «Hoy no solo te casas con la mujer que amas. Te unes en matrimonio con el futuro de nuestro reino». Eduardo asintió, consciente del peso de las palabras de su padre. «Lo sé, padre. Luna y yo estamos preparados para los desafíos que vendrán. Juntos, construiremos un reino más justo y equitativo para todos». El rey sonrió, una chispa de su antiguo vigor brillando en sus ojos. «Estoy orgulloso de ti, Eduardo. Has demostrado ser un líder sabio y compasivo. Sé que tú y Luna guiarán a nuestro pueblo hacia un futuro brillante». La hora de la ceremonia se acercaba. En los jardines reales, un altar había sido preparado bajo un dosel de flores.
Nobles y plebeyos por igual se mezclaban entre los invitados, un testimonio visual de los cambios que ya estaban ocurriendo en el reino. Eduardo tomó su lugar frente al altar, su corazón latiendo con fuerza en anticipación. Cuando la música comenzó a sonar, todos los presentes se pusieron de pie y se giraron para ver a la novia. Luna apareció en la entrada de los jardines, radiante en su vestido blanco con detalles en oro y turquesa. Su cabello negro estaba adornado con flores frescas y en sus manos llevaba un ramo de rosas rojas y blancas. Pero lo que más destacaba era su sonrisa, llena de amor y esperanza por el futuro que estaba a punto de comenzar. Mientras Luna caminaba hacia el altar, los murmullos de admiración se mezclaban con sollozos de emoción. Eduardo la miraba con adoración, apenas capaz de creer que este momento finalmente había llegado. Cuando Luna llegó a su lado, Eduardo tomó sus manos entre las suyas. «Estás hermosa», susurró, su voz cargada de emoción. El rey se puso de pie, listo para oficiar la ceremonia. Su voz, fuerte y clara, resonó por los jardines. «Hoy no solo unimos a dos personas en matrimonio. Hoy celebramos la unión de dos almas valientes que nos han mostrado el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Eduardo y Luna, vuestra historia es un testimonio de coraje, perseverancia y, sobre todo, amor verdadero». El rey continuó, dirigiéndose ahora a todos los presentes, «que esta unión sea un símbolo del nuevo capítulo que comienza hoy en nuestro reino. Un capítulo de igualdad, justicia y esperanza para todos, sin importar su origen o condición». Eduardo y Luna intercambiaron sus votos, promesas de amor eterno mezcladas con juramentos de servir juntos a su pueblo. Cuando finalmente el rey los declaró marido y mujer, los jardines estallaron en aplausos y vítores. El beso que sellaba su unión fue más que un gesto de amor entre dos personas. Era una promesa al reino, un símbolo de los cambios que estaban por venir. Más tarde, durante el banquete de celebración, Eduardo y Luna se dirigieron a los invitados desde el balcón del palacio. La plaza frente al palacio estaba abarrotada de gente, todos ansiosos por ver a la nueva pareja real. Eduardo, con Luna a su lado, alzó la voz para que todos pudieran oírlo. «Pueblo de México, hoy no solo celebramos nuestro amor, sino el nacimiento de un nuevo reino. Un reino donde todos, sin importar su origen o condición, tendrán las mismas oportunidades y derechos». Luna, radiante de felicidad pero con determinación en su voz, añadió: «Hemos visto de primera mano el dolor y la injusticia que pueden surgir cuando el poder se concentra en las manos de unos pocos. Juntos, construiremos un futuro donde el amor y la justicia prevalezcan sobre el odio y la opresión». La multitud rugió en aprobación, sus gritos de alegría resonando por toda la ciudad. Eduardo y Luna se miraron, sus ojos brillando con amor y determinación. Sabían que el camino por delante no sería fácil, que habría obstáculos y resistencia al cambio. Pero también sabían que juntos, con el apoyo de su pueblo, podrían superar cualquier desafío. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando el cielo en tonos de oro y rosa, Eduardo y Luna permanecían en el balcón, observando a la gente que celebraba en las calles. Sus manos estaban entrelazadas, un símbolo de la unión que ahora guiaría al reino hacia un futuro más brillante. «¿Estás lista para esto?», preguntó Eduardo en voz baja, consciente de la magnitud de la tarea que tenían por delante. Luna sonrió, apretando suavemente la mano de Eduardo. «Contigo a mi lado, estoy lista para cualquier cosa». Y así, mientras las estrellas comenzaban a asomar en el cielo nocturno, Eduardo y Luna se preparaban para escribir el próximo capítulo en la historia de su reino. Un capítulo de esperanza, de cambio y de amor triunfante sobre la adversidad. La noche avanzaba, y con ella, las celebraciones continuaban. Pero para Eduardo y Luna, cada momento era una promesa renovada. Una promesa de luchar por la justicia, de gobernar con compasión y de mantener vivo el amor que los había unido contra todo pronóstico. Mientras se retiraban a sus aposentos, dejando atrás el bullicio de la fiesta, ambos sabían que este era solo el comienzo. El verdadero trabajo comenzaría mañana, con el amanecer de una nueva era para México. Pero estaban listos, más fuertes juntos de lo que jamás podrían haber sido por separado. Y así, con un último beso bajo la luz de la luna, Eduardo y Luna se prepararon para enfrentar el futuro, mano a mano,
corazón con corazón, por el bien de su amor y de su pueblo. El amor que había nacido en las sombras del imperio ahora brillaba con luz propia, iluminando el camino hacia un futuro más justo y esperanzador para todos.